Buenos días, ¿cómo les va, queridos amigos de Radio Estéreo Familiar 107.3? ¿Cómo andan? Otra vez estamos aquí en nuestro querido segmento de Israel a tu alcance, semana tras semana, conmigo, Sheila Schwartz, y espero que en Ecuador, en Riobamba, en todas las partes del mundo que nos hayan escuchado, estén muy bien. Aquí en Canadá les cuento que estos días fue un frío tremendo. Hubo -22, aunque no lo crean, porque son días muy fríos. Hubo -20 también en temperatura. Y, y bueno, estos 3 últimos días estuvo muy frío, pero pienso que la temperatura va a volver a la normalidad de -10 o -15 en unos días. Bueno, y la nieve, por supuesto, y todo eso. Bueno, queridos amigos, la vez pasada habíamos hablado de una guerra muy importante, que fue la guerra de la independencia de Israel, que fue una de las primeras guerras que tuvo que pasar Israel, luego de tener su independencia. La independencia que tanto le costó lograr en el año 48. Y ahora vamos a contar, sin mucho detalle, debido a que son muchas las guerras que yo voy a ir contando capítulo a capítulo, segmento a segmento, entonces más o menos vamos a resumir cada guerra para lo más importante, para poder hablar de todas ellas y explicarlas. Ahora vamos a hablar, queridos amigos, de la Guerra de los 6 días, que fue una guerra que sucedió, lamentablemente, pero sucedió en junio del año 1967. Bueno, esa guerra de los 6 días era porque, de alguna manera, Israel se enteró de que toda la alianza árabe, en ese momento la alianza árabe era Egipto, Siria, Líbano y otros países árabes que todos estaban en contra de Israel, se enteró que ellos iban a atacar en cualquier momento. Y entonces, por suerte, hizo una buena estrategia, planeó una buena estrategia y previno que antes que lo atacaran, atacar a Israel a ellos. Y eso que es un país sumamente chico en comparación con todos esos países árabes, con muchas millones más de personas y de población. Entonces, como en esta cuestión fue preventiva, Israel fue el que atacó para poder combatirlos. Y por suerte también, Baruch Hashem, como decimos, gracias a Dios, ¿no? Triunfó Israel en la guerra. Pero por supuesto ninguna guerra es buena, porque en la guerra se pierden miles de vidas de todos los países en general. De todas formas, Israel, gracias a esto, logró tener territorios que antes no tenía, como la parte vieja de Jerusalén, por ejemplo, que es la parte antigua de Jerusalén que tenemos hoy en día, que es la más hermosa. Es el barrio antiguo donde está la feria principal y hay un montón de sinagogas y está la iglesia de la Anunciación. El Santo Sepulcro está por ahí cerca para los cristianos. Bueno, y también logró otros territorios, pedazos de territorios por la zona del norte, que serían propiedad de Israel. Porque Israel realmente era tan chiquito como país y sigue siendo un país tan chico, tan pequeño, que realmente no se entendía cómo estos países árabes que tienen muchísimos kilómetros, países gigantes, con muchísima población, aún así querían agarrar, digamos, tomar partes del pequeño Israel, que apenas es un país tan chiquito, pero esas potencias, digamos, árabes, que eran tan, digamos, engreídas, tan queriendo el poder ellos, no les importaba tratar de sacar territorios, aun si ellos tenían muchísimos territorios y no necesitaban sacar más territorio de ningún lado. Pero siempre fue así, lamentablemente, siempre fue así con los países árabes en ese momento y a veces hasta el día de hoy. Y bueno, por suerte, bueno, en la guerra de los 6 días triunfó Israel. Es una guerra muy importante también porque, como dice la guerra, famosa guerra, duró 6 días. ¿Tá? Eso significa que no fue una guerra fácil, que tuvo que haber toda una estrategia. Y bueno, Israel triunfó y así van pasando las diferentes guerras que se van dando desde que Israel se hizo independiente.
que le costó muchísimo lograr esa independencia, por todos los enemigos que siempre tuvo alrededor, que no estaban de acuerdo con que este pequeño, hermoso país, este país que ahora es el país de las tres religiones, el país que tiene absolutamente todo para hacer, que tiene historia, este país que tiene el mar Mediterráneo, que tiene tantos lugares para salir, que es un país con un clima muy hermoso, hicieron todo lo posible ¿para qué no? Para que Israel no fuera de quienes deberían y merecen vivir en Israel. Pero no, por suerte, no lo han logrado. Hasta el día de hoy, Israel se ha mantenido muy fuerte y simplemente tiene problemáticas en una zona sola, en una zona bastante importante, que ese es otro conflicto que hablaremos más adelante. La semana que viene, queridos amigos, vamos a continuar con otra de las guerras que son importantes para la historia de nuestro querido Israel. Y como siempre, por hoy los dejo. Espero que les haya gustado la explicación y espero que siempre estén escuchándonos, y le agradezco al señor Bolívar Flores la oportunidad de volver a intervenir, a hablar sobre el país Israel que tanto quiero y a contarles un poquito la historia y todo lo que tiene que ver con esa zona. Muchísimas gracias, Leitraot, como siempre, Leitraot, y hasta la próxima semana, queridos amigos, con Israel a tu alcance. Gracias.